Seguro que has oído hablar de los coches híbridos. Lo digo en muchos cursos de conducción. Los coches han cambiado, pero muchos conductores los conducen igual que antes. ¿Por qué? ¿Conoces de verdad cómo funcionan y las posibilidades que tienen? Y sobre todo, ¿sabes cómo sacar partido a un coche híbrido? Te lo vamos a contar todo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Me encantan los coches clásicos y los coches deportivos, pero te guste o no, hoy por hoy los coches más eficaces son los coches híbridos enchufables. Iba a empezar este vídeo de otra manera, porque iba a empezar diciendo: me encantan los coches clásicos, deportivos y potentes. Y al final he quitado lo de y potentes. ¿Por qué? Porque es que al final resulta que los coches híbridos enchufables, más que los híbridos, sobre todo los híbridos enchufables, son bastante potentes, porque tened en cuenta que cuando das a fondo se junta la potencia del motor térmico y del motor eléctrico. Os prometo que os voy a contar cosas que muchos de vosotros no conocéis y que os van a interesar. Además, os doy una buena noticia, porque gracias a Mapfre vamos a iniciar una serie de vídeos sobre temas prácticos, pero eso sí, yo os aseguro que no van a faltar historias, tecnología, cosas divertidas y, por supuesto, ya os lo garantizo, anécdotas. Además, para escribir el guión de este vídeo me ha venido muy bien porque justamente de hecho he venido hoy en ese coche. He estado probando el Cupra Formentor. En concreto la versión híbrida enchufable, por supuesto, de 245 caballos. Bueno, ya os anticipo que el coche me ha gustado mucho, vale la pena y que además me ha venido fantástico para poder escribir con conocimiento de causa este guión. ¿Y por qué digo que los híbridos enchufables son los coches más eficientes? Es muy fácil, es muy fácil. Es que reúnen lo mejor, aquí yo he puesto lo mejor de dos mundos y la verdad es lo mejor de tres. Reúnen lo mejor de los coches eléctricos, lo mejor de los coches híbridos y lo mejor de los coches térmicos. Lo mejor de los eléctricos. ¿Y qué es lo mejor de los eléctricos? Pues muy fácil. Tres cosas. La suavidad, que no hay vibraciones, que gasta muy poco y lo mucho que aceleran, ¿no? Porque os recuerdo una cosa importante. Cuando os digo que para mí los híbridos más interesantes son los enchufables, es porque puedes funcionar de forma que el motor eléctrico te ayude en adelantamientos, en arrancadas, pero también puede funcionar en modo exclusivamente eléctrico. Casi todos estos coches tienen la opción, siempre pongo el mismo ejemplo, vives a 15 kilómetros de la ciudad, te aproximas a la ciudad con el térmico y cuando llegas a la ciudad, ¡pum!, tienes un coche eléctrico y cada vez con una autonomía mayor, ¿no? Por eso, como os decía, un híbrido enchufable ofrece las ventajas, entre otras cosas, en España, en la etiqueta cero, en Madrid, que ofrecen los coches eléctricos. Lo mejor de un híbrido. La brillantez del concepto híbrido, enchufable o no, hay que reconocer que tiene su gracia. ¿Por qué? Muy sencillo. En un coche convencional, cuando tú frenas, la energía cinética, la inercia para entendernos, lo que hacen los frenos es que a través del rozamiento de las pastillas con los discos se convierten en calor que va a parar a la atmósfera. Lo normal, vamos. ¿Qué hace un coche híbrido? Muy fácil. Un coche híbrido lo que hace es que, como los motores funcionan como motores y como generadores, lo que hacen es que cuando frenas, primero cuando reduces y luego en la primera fase de frenado, en vez de tirar a la basura esa energía que tirarías en forma de calor, gran parte de ella la aprovechan en forma de energía eléctrica que luego vas a poder usarla y reducir el consumo. Huelga decir que, aunque un híbrido sea enchufable, este sistema de recuperación de energía es exactamente igual, por cierto, y es así, por ejemplo, en los Fórmula 1. Lo mejor de un térmico. Y también tiene lo mejor de un térmico. Y aquí no voy a hablar, os voy a sorprender, no voy a hablar de prestaciones ni voy a hablar de autonomía. Voy a hablar de otra cosa. Lo he llamado aquí y lo voy a leer, es la relación entre incremento de autonomía por unidad de tiempo, que es una relación que me he inventado yo. ¿Qué quiere decir esto? Os lo voy a explicar y lo vais a entender. Tú con un coche térmico llegas a la gasolinera en reserva. En 3 minutos llenas el depósito a tope, en 3 minutos. En 3 minutos tienes una autonomía de 400, 500 o 600 kilómetros, dependiendo del coche y de lo que tú corras. Esto no tiene rival hoy por hoy. Hoy por hoy no tiene rival en ningún otro tipo de tecnología.
por supuesto, en la tecnología eléctrica. Porque incluso en el caso más favorable, vamos a suponer un coche que de verdad tenga 500 kilómetros de autonomía, que ya es mucho suponer. Vamos a suponer que tienes un cargador el más rápido posible y que tienes el enchufe rapidísimo, lo más óptimo posible. Cargar el 80% te va a suponer nunca menos de media hora, generalmente más. Por eso os digo que estos coches tienen lo mejor de un térmico. Tú te vas de viaje, te quedas sin gasolina, paras 3 minutos y puedes seguir de viaje sin ningún problema. Como os decía, un híbrido enchufable tiene la ventaja de que puede ser usado como eléctrico, como híbrido, como coche térmico, y el inconveniente de que tiene unas baterías más pesadas que un híbrido convencional, no tan pesadas como un eléctrico, está en un punto intermedio, un poquito más complejo, un poco más caro. Pero es que si lo sabes usar, y lo sabes usar bien, vas a tener ventajas tanto en consumo como incluso en precio de reventa, porque ya os lo anticipo, los coches híbridos enchufables se venden hoy por hoy, como coches de segunda mano, se venden muy bien. Pero para saber conducir un híbrido, sobre todo un híbrido enchufable, hay que tener clara 10 cosas, que son estas 10 claves que os cuento a continuación. Infórmate. A ver, no te voy a engañar, porque yo siempre digo que no se engaño. Estos coches tienen tantas opciones y tantas posibilidades y tantas mezclas y tantas... Bueno, realmente es un poquito complicado, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es que si compráis un híbrido enchufable o un híbrido, pero en este caso vamos a centrarnos en los híbridos enchufables, le hagas todas las preguntas que tengan, incluso ellos se prestan a que pueda ser una segunda vez o una tercera, al que te ha vendido el coche, que te lo va a explicar súper bien. Yo tengo un truco particular, que os vais a reír, me lo enseñaron mis hijos. Yo lo que hago es que, en vez de estar atento a la explicación, lo grabo en el móvil. Y además, me guardo ese archivo, por ejemplo, si digo, ¿cómo dejar el coche solo en modo eléctrico? Lo titulo así, solo modo eléctrico, porque así luego cuando lo busco, lo encuentro. Bueno, como os digo, para sacar el máximo partido de estos coches hay que estar informado. Los primeros metros son eléctricos. Bugatti, Ettore Bugatti, decía una frase, yo la he puesto aquí en francés, no sé si atrevemos, toujours quelques metros en première. Vamos, hablando en castellano, siempre algunos metros en primera. Era una época en que la potencia de un coche se medía por su capacidad de ser capaz, valga la redundancia, de arrancar en segunda marcha, y él decía que no, que siempre había que recorrer algunos metros en primera. Bueno, esto se está hablando de primeros del siglo XX. En primeros del siglo XXI la cosa ha cambiado. Es siempre los primeros metros en modo eléctrico. ¿Por qué? Muy fácil, porque ya os he contado que los motores eléctricos tienen muchísimo par a bajas vueltas. Muchísimo par. Entonces vas a gastar menos y no vas a castigar el embrague. Es más, ya hay coches híbridos enchufables que es que ni siquiera llevan embrague. Están pensados para arrancar siempre en modo eléctrico. Y casi la totalidad de ellos, si no haces nada y dejas que el coche elija, va a arrancar en modo eléctrico. Atento a la instrumentación. Todos los coches híbridos e híbridos enchufables te dan una enorme cantidad de información sobre la gestión que hace del combustible y de la capacidad de la batería, ¿no? Yo te aconsejo que estés atento y aprendas a manejar esa información, porque te va a ser de gran utilidad para mejorar tu conducción. Y es que además te lo voy a demostrar esto con un ejemplo que para mí es bastante obvio. Todo el mundo, cuando lleva un coche de gasolina, pues mira lo que gasta, mira lo que le queda de depósito, de gasolina en el depósito. Y intuye si ha gastado poco o mucho. En un eléctrico nunca haces eso. En un eléctrico siempre estás mirando la autonomía que te queda. Es decir, que tú sabes que a lo mejor te quedan 40 kilómetros de autonomía, pero que si mejoras tu conducción y aprovechas más las inercias y aceleras menos, vas a poder obtener más autonomía. Ese criterio tan ecológico no lo tienes tanto cuando vas con la gasolina, pero con un híbrido enchufable que también te da información de la gasolina, seguro que haces que tu conducción sea mucho más eficiente. Acelera con suavidad. Acelerar con suavidad no es lo mismo que ir despacio, ¿no? Lo he contado muchas veces, pero lo voy a volver a contar porque es importantísimo. En un motor de gasolina o diésel me da igual
el par, que es decir, la fuerza que tiene, requiere que el motor esté girando un cierto número de vueltas, aunque sea ralentí, y cuanto más a partir de ese régimen, pues va incrementándose el par y luego la potencia. En un motor eléctrico, no. En un motor eléctrico, dar su máxima potencia a 0 vueltas. Siempre os pongo el mismo ejemplo. Coger un motor eléctrico de un escalistro o de lo que sea, lo paráis con los dedos y notáis que incluso parado está haciendo fuerza. Por eso, arrancar con suavidad te permite que el coche recorra más metros, esos primeros metros que os decía antes, en modo eléctrico, sean más metros. Con lo cual, mejoráis el consumo y ahorráis y hacéis que el coche, pues le castigáis menos, por decirlo de alguna manera, y desde luego ahorráis embrague, porque no lo usáis. Un modo para cada ocasión. Otra ventaja de estos coches que puedes combinar el motor térmico y de eléctrico de muchas distintas maneras. Tienes un montón de modos de conducción, un montón de modos. Además, muchos coches te permiten cosas como incluso configurar tu propio modo de conducción como tú quieras. Otros incluso te permiten que configures un modo para el motor, o sea, para los motores, para, digamos, la entrega de potencia, y que al mismo tiempo puedes relacionarlo con la dureza de suspensión, o incluso con el ABS o con el tacto de la dirección. Con lo cual, al final, ¿qué consigues? Pues que tienes varios coches en uno, ¿no? Mi consejo es que hay circunstancias, yo qué sé, que vas a una carretera virada y te apetece disfrutar de la conducción, que vas muy cargado subiendo un puerto. O sea, hay circunstancias donde puedes recurrir a un modo u otro. Pero en mi opinión, lo más sensato es, si no habéis configurado un modo propio, que recurráis y utilicéis siempre, todos los coches lo tienen, el modo eco. Reduce con el motor. En esto de utilizar el motor para reducir sí que han cambiado las cosas. Yo me acuerdo cuando empecé a conducir que todo el mundo te decía, los profesores de autoescuela, que era imprescindible usar las marchas para reducir. Luego el criterio cambió, sobre todo con la llegada de ABS. Por ejemplo, para una frenada de emergencia te dicen pisa el embrague, frena a fondo y olvídate. Y no hace falta reducir tanto. Bueno, pues ahora esto vuelve a cambiar. Tanto si usas que muchos eléctricos e híbridos enchufables te permiten usar el coche en automático o con el cambio, muchas veces con levas al volante. ¿Qué consigues si reduces con el motor? Muy fácil. Lo que te decía antes, todo lo que sea reducir con el motor va a ser energía que recuperas de la frenada. Así que el truco es muy sencillo. Conduce anticipando y siempre que puedas, reduce solo con el motor. Frena con progresividad. Todos los frenos de los coches híbridos enchufables y eléctricos, y digo todos, si hay alguno que no es así, es la excepción que confirma la regla. Como os decía, todos tienen un frenado que podríamos denominar de dos fases, ¿no? La primera, ¿cuál es? La primera es cuando hace que la recuperación de energía sea mayor. O sea que los motores, ahora os contaré, lo cuento ya, los motores eléctricos tienen una ventaja, que funcionan como motores, pero también como generadores. Pero tú puedes hacer con un sistema electrónico que retengan más. Entonces, en un coche de este tipo, en un híbrido enchufable, por ejemplo, la primera parte del freno es puramente eléctrica y electrónica, y lo que hace es que incrementa la recuperación de energía. Y luego, superada esa fase, que hay coches donde se nota claramente, es cuando empiezan a actuar los frenos mecánicos. Porque claro, si se cruza un peatón, aquí nos olvidamos completamente de los temas de ecología y de eficacia y de eficiencia. Frenamos a fondo y ya está. Pero en circunstancias normales, bueno, hay coches eléctricos que llevan realmente este elemento de frenada regenerativa, lo tienen en el mismo pedal del acelerador, ¿no? Pero en los híbridos enchufables, que tienen una conducción que se asimila más a un coche normal, ya os digo, tenéis que aprender a entender ese freno y utilizar sobre todo la primera parte. Usa la inercia. Como te decía en el punto 3, si vas atento a la instrumentación, vas a ver que hay muchas veces por carretera donde realmente casi no aceleras, vas por inercia. Normalmente esto se llama conducción a vela. Con una punta de gas o incluso sin tocar el gas, mantienes la velocidad, porque hay una ligera pendiente, el viento sopla a favor o porque en el fondo está reduciendo la velocidad muy lentamente. Esto es muy importante que lo detectéis. Y lo vais a ver en la instrumentación y lo vais a ver sobre todo cuando vais en modo eléctrico. Porque en estos casos y en estos coches ahorra mucho más. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. No sé si sabéis qué es el metabolismo basal, ¿no? El metabolismo basal es la energía que consume el ser humano para funcionar. O sea, lo que consume tu corazón, tu cerebro,
el corazón para mover la sangre, el cerebro para pensar lo que piensen. O sea, si no haces nada, lo que consumes, por decirlo así, dormido. Bueno, pues los motores térmicos tienen metabolismo basal. O sea, el motor eléctrico ya ralentí consume algo. Incluso porque tiene rozamientos, genera calor. En esas circunstancias de ir a vela, si vais a vela, pero con un motor térmico, estáis gastando gasolina. Gastando, además, un poco más gasolina de la que necesitaríais. Si vas con el motor eléctrico, es que consumes prácticamente cero. Si deja un empujoncito, poquísimo. Entonces, es muy importante para conducir ser más eficiente y además no vais a ir más despacio, os va a decir bien. Como digo, es muy importante aprovechar la inercia del coche. La climatización gasta. Todos sabemos que en un coche térmico calentar el aire es gratis, porque es el aire que proviene de enfriar el motor. Pero en un híbrido enchufable no siempre es así, porque como os digo, si estáis funcionando en modo eléctrico, el aire hay que calentarlo y eso gasta. Y el climatizador o el aire acondicionado siempre gasta. Así que yo no os digo que vayáis pasando frío en invierno y calor en verano. No, yo creo que ir cómodo en el coche, porque además eso redunda en la seguridad. Pero lo que no tiene sentido es llevar una chaqueta en verano y poner el aire acondicionado, pues quítate la chaqueta y bajas el aire acondicionado. O ir al revés, en manga de camisa en invierno o con la ventanilla abierta con la calefacción a tope. Entonces, usad la climatización con cabeza. La seguridad es lo primero. Está muy bien todo esto de ahorrar, de cuidar el coche, pero, sabéis que el pero es una palabra muy de garaje hermético, pero la seguridad es lo más importante. Así que si tenéis que frenar porque, como os decía, hay una situación de emergencia, a tope, a muerte, olvídate de los dos niveles, no, olvídate, a muerte, que el ABS haga su trabajo. Y si vas a acelerar, te digo lo mismo, a fondo, porque entonces el coche, si va el cambio automático, te va a meter la marcha más corta posible, va a tirar todo lo que pueda del motor térmico y todo lo que pueda del motor eléctrico. Bueno, fijaros, hasta qué punto se puede gestionar estas cosas, que en el Cupra Formentor, aparte de hacer todo eso que os digo, además produce un sonido tipo V8. O sea, cuando le das a fondo, aceleras a fondo, notas cómo el coche suena de otra manera. Pero vamos, si estáis haciendo un adelantamiento y las cosas se ponen complicadas, no lo dudes, a fondo. En el consultorio, muchos me habéis puesto pegas muy razonables a los coches híbridos enchufables, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si me roban el cable de carga, ¿no? O ¿qué pasa si me estropean las baterías? O que el riesgo de quedarte tirado sin gasolina porque confías en que llevas la batería, pero luego se te gasta la batería, es más alto. O cuánto más me va a costar el seguro de un coche de este tipo. Pues te doy una buena noticia. Mapfre tiene un seguro específico para este tipo de coches que contempla todos estos inconvenientes propios de un coche eléctrico o híbrido, pero a un precio, para entendernos, de coche normal. Vale la pena tener un buen seguro, porque te das cuenta de lo importante que es cuando realmente lo necesitas. Te recomiendo informarte. Yo tengo todos mis vehículos, que por cierto ya sabéis que son unos cuantos, asegurados en Mapfre. Y si tuviese un coche híbrido, no lo dudaría. No me voy a enrollar con esto, basta con que os informéis. Un seguro específico para híbrido es, en mi opinión, imprescindible si al final te decides por un coche así. Echa un ojo en Seguros Mapfre para coches ecológicos. Llegamos al coche del día, que en este caso no tiene ninguna emoción porque ya sabéis qué coche, os lo he dicho al empezar este vídeo. Bueno, no os he dicho que va a ser el coche del día, pero bueno, se veía venir, ¿no? Estaba probando el Cupra Formentor. Ya sabéis que Cupra es una marca nueva, no es Seat Cupra, eso era antes, ahora es Cupra, es la marca, ¿no? Y que son coches con un nivel de equipamiento y sobre todo con un nivel de dinamismo muy, muy elevado. A mí me ha gustado, el coche de línea me gusta. Me vais a decir, porque ya os conozco, pero si no te gustan los SUV, no te gustan los híbridos, bueno, vamos a ver. Para mí esto no es un SUV, porque no es el SUV al uso altísimo, tal, no, es un coche que yo le calificaría como, me lo voy a inventar, ¿no? Un BREAC dinámico, ¿no? Porque no llega a ser un BREAC, no llega a ser un SUV, pero el coche es muy bonito. Sobre todo me gusta la parte trasera. La delantera es bonita, pero la parte trasera tiene unos ángulos en los laterales que me parece que le dan al coche cierta rotundidad. Y luego, como os decía, sí, es un híbrido. Es un híbrido de 245 caballos, que me he hecho con él más de 1000 kilómetros a un buen ritmo y con unos consumos fabulosos, ¿no? Me gusta además el interior, porque
El coche está muy bien rematado, pero es un coche lujoso, pero que tiene un aspecto deportivo el interior, ¿no? Y además el contraste del gris y esa especie de no sé cómo llamarlo, porque no es dorado, es como ocre, ¿no? Es un color muy bonito de la marca Cupra. Me encanta. Luego me encanta la tapicería, porque es una tapicería que no es de cuero. Ya sabéis que a mí el cuero no me gusta mucho. Creo que es frío en invierno, caluroso en verano y desliza siempre. Es hecho una tapicería que, siendo muy bonita, pues la verdad es que se resulta muy agradable. De todas maneras, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Que os hablo de un coche, os hablo de la tapicería, ¿no? El coche frena de lujo, tiene un comportamiento fantástico, la dirección te deja acostumbrar porque eres de acto eléctrico. Yo creo que a la gente más joven le cuesta menos, a la gente que venimos de las direcciones sin asistencia o asistencia hidráulica, te cuesta un poquito ese tacto, pero te acostumbras enseguida, ¿no? El coche además es, como os digo, es muy ágil me refiero no solo en recta, acelerando y frenando, sino también tomando curvas. Y luego, pues la verdad es que es muy amplio, ¿no? Es un coche que me ha encantado y, sobre todo, como híbrido enchufable, me parece que aúna lo que os decía, una eficiencia fantástica, porque es un coche que gasta poco, pero que tiene unas prestaciones, insisto, son 245 caballos, tiene unas prestaciones muy interesantes. Llegamos al consultorio que nos pregunta Reme López, que tiene un coche eléctrico, que dice que es muy despistada y que varias veces se ha quedado tirada porque se le olvida cargar la batería y se va y que claro, que la grúa cada vez que va le cuesta un dineral, ¿no? Bueno, no te voy a dar una respuesta sino dos. La primera, hombre, mira la instrumentación. Es que todos los coches eléctricos te pone la autonomía que te queda, o sea, tampoco es tan difícil. Y la segunda, bueno, pues la segunda es muy fácil, que te hagas un buen seguro. Porque, por ejemplo, el seguro para híbridos que tiene Mapfre te cubre esa eventualidad. Si tuvieras el seguro en Mapfre, no te hubiera gastado ni un duro en grúas. Sergi me dice, la verdad es que Sergi no está mal traído, ¿no? Dice, bueno, al final un híbrido enchufable que me dices que es muy ecológico, muy eficiente, pero al final llevas un lastre de baterías todo el rato. Las ventajas de tener motor eléctrico compensan que tengas que arrastrar todo el rato ese peso. Bueno, la respuesta es sí, porque al final, bueno, pues más o menos, por ejemplo, el Cupra, las peso de baterías está en torno a 100 kilos, ¿no? Dice, bueno, es mucho, ¿no? Es como llevar casi una persona y media, ¿no? Más. Sí, pero es que te está dando lo que te decía, la posibilidad de recuperar la energía en las frenadas y luego que apoya el motor. Bueno, aparte que puedes ir en modo estrictamente eléctrico, pero incluso a mí me gusta mucho el combinado porque hace bueno el motor. Porque te ayuda el eléctrico en los momentos claves, en una arrancada, en subida, en un adelantamiento. Hace que el tacto, incluso en los mild hybrids se nota, ¿no? Sea más agradable y el coche tenga más salida. Pero vamos, si haces la comparación y tú vas solo en modo, o sea, ahorras esos 100 kilos en un coche similar solo de térmico, ya te digo yo que gasta más combustible. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Bueno, espero que os guste porque yo creo que la tendencia de ahora no es una tendencia, es que la mayor parte de los coches cada vez se venden más los híbridos enchufables. Son los coches que, como os digo, combinan lo mejor de todo. Así que, como siempre, me gusta saber vuestra opinión, conocer vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, que nos deis un like o un me gusta, que os suscribáis. Bueno, yo espero que cuando veáis este vídeo ya estemos en 400.000. Ya, siguiente etapa, el 500.000. Y bueno, os recuerdo siempre que tenemos un podcast de los lunes que no tiene su igual en los vídeos, es específico de podcast, que si queréis vídeos de motos los podéis ver en el garaje de Moto1 Pro, en Moto1 Pro, en el canal de YouTube de Moto1 Pro, y que sobre todo espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.